Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Burques a esta mesa para analizar y discutir. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, Carmen y don Buenos Porfirio. Francisco, Oye, Porfirio, ¿cómo estamos? Pues muchas gracias. Es dinero electoral. A ver. Sale ayer en Reforma, con toda claridad, el retrato de Otto Pérez, expresidente de Guatemala, el de Lula, de Brasil, y el de Ollanta Humala. Todo este tipo de contratos, en general, no es para que se compren mansiones como hacen otros líderes. Este es dinero electoral. Mira, desde que salió la quina, ¿te acuerdas del sindicato de petróleos? Que Imposible los frenaba? olvidar. Imposible olvidar. El petróleo se volvió la caja chica de las campañas electorales. Acuérdate del Pemex Gate, la campaña de Paco Bastida. Yo le había advertido al presidente Zedillo que fue correcto en no darle dinero directo al PRI. Cumplió, por eso lo odian tanto. Pero le dije, cuide la triangulación, sobre todo a través de CFE y de Pemex. Y Pemex, a través del sindicato, le dio una cantidad inmensa de dinero. 500 millones. Este es dinero electoral. Por eso, quizá él no tenga, yo no estoy ni hablando bien ni mal de Lozoya, con su familia, no lo conozco. A lo mejor dice la verdad y tiene pocos bienes. Entonces, este es dinero que fue a la campaña electoral del PRI. Y por eso el PRI lo está protegiendo. Si él esos negocios, que parece indudable, y dice él, no tiene propiedades, ese dinero, él no fue sino un prestanombres, la caja chica de Pemex, para pagar el dinero mal habido de las campañas del PRI. Esa es la verdad. Francisco Burques, ¿tú qué dices? Bueno, es la punta del iceberg. El problema no solamente es Odebrecht, no solamente es Emilio Lozoya, es un sistema que utiliza los bienes públicos para fines particulares. Y en ese sentido, pues ahí están los resultados. Pemex tiene un capital negativo de más del 33%. Una tercera parte de Pemex está bajo el agua. No hay capital en Pemex. Pemex ya tronó. Fíjate nomás, financieramente ya tronó. Pero además, yo te podría decir que el 90% de los contratos de Pemex están amañados. O sea, Pemex no es de los mexicanos. Pemex es propiedad privada de la clase política en turno que se dedica y que se ha dedicado históricamente a saquearlo. La caja chica. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con don José Ugaz, que es el actual presidente de Transparencia Internacional. Hizo una muy interesante, digo yo, radiografía, nos dio casi una cátedra de lo que es el caso Lavallato, este caso que pues ha atrapado a Brasil, que involucra a 6 empresas, una de ellas Odebrecht. Yo les propongo que oigamos una serie de fragmentos, precisamente la pieza que realizó nuestro compañero Naín Camacho, que recupera esta discusión sobre lo que está ocurriendo en 12 países de América Latina, 2 países en África, que están involucrados en procesos judiciales del más alto impacto. Hay 5 presidentes y expresidentes en Perú, o prófugos, o presos, o en circunstancia de investigación judicial. Está el caso, desde luego, de Colombia, que ya reconoció el presidente colombiano que debe revisarse los ingresos de recursos en su campaña, precisamente derivado de la investigación de este tipo. En fin, déjenme recuperar esto y regresamos a discutir y analizar hasta dónde México va a llegar con el tema Odebrecht, hasta dónde nuestro país y el sistema de procuración de justicia estará a la altura, digámoslo así, de lo que está haciendo realmente un proceso judicial multinacional que está liderado por los brasileños. Vamos a escuchar esto y regresamos en esta mesa. Las investigaciones por el caso Lavallato, que indaga a 6 empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, han causado una crisis regional significativa, pues han impactado a 12 países de América Latina y 2 de África. El patrón de corrupción que han seguido estas empresas son el financiamiento de partidos políticos en todos los países, la obtención de obras de infraestructura que han sido sobrevaluadas y un sistema de sobornos que ha penetrado en las clases políticas de la región, señaló en entrevista para Aristegui en Vivo el presidente de Transparencia Internacional, José Carlos Ugaz Sánchez Moreno.
En cada uno de los países se cumplen los 3 patrones. México parecía ser la excepción. José Ugaz explicó que los sistemas de justicia en los países donde se están realizando estos maxi procesos deben tener autonomía frente al poder político que investigan. En México, la Procuración de Justicia no está en manos de entes independientes. No solamente no es la excepción, sino lo que preocupa en el caso de México son los casos previos, ¿no? El tema de la Casa Blanca no ha sido resuelto, es tan obvio en este caso que ha habido una intrusión corrupta de la empresa china que financió la adquisición de ese inmueble y sin embargo la impunidad parece ser un poco la huella que va a seguir en las investigaciones de anticorrupción en México. Entonces sí resulta muy expectante para la región ver cómo las autoridades del Ministerio Público y judiciales van a reaccionar frente a este caso. El presidente de Transparencia Internacional subrayó que la petición de una intervención internacional, como en el caso de Guatemala, es radical, pero muy eficiente. El tema de la independencia es fundamental. Donde no hay órganos independientes de investigación, donde el poder político controla la decisión de los fiscales o de la judicatura, tenga usted por seguro que lo que va a tener es un esquema de impunidad. En América Latina existe un auge en los sistemas de justicia que han dado pasos inimaginables, como procesar a políticos y expresidentes. En el caso de Panamá, Perú, de Brasil o de Guatemala. Cuando los niveles de impunidad son tan groseros y la reserva moral del sistema de justicia de un país no ha sido capaz de poder remontar eso, entonces el modelo que sigue es un modelo que hay que mirar con atención. Obviamente, un gobierno como el mexicano va a mirar esto con espanto porque eso implica, sin duda alguna, una cesión de soberanía, pero en el debate actual del crimen organizado contra los estados, el tema de soberanía, desde mi punto de vista, debe ceder paso a sistemas que sean eficaces en la lucha contra el crimen y la corrupción, que tanto daño le hacen a nuestros pueblos y que finalmente implican una afectación gravísima de los derechos fundamentales, sobre todo de los más pobres de nuestros países. El caso de corrupción desde las empresas brasileñas ha rozado los más altos niveles. En México, el nombre de Emilio Lozoya se presenta en un momento donde la presión de los medios y de la sociedad ha llegado al punto en que incluso el exdirector de Petróleos Mexicanos ha amagado con demandar a quienes lo señalan de haber recibido cerca de $10 millones de Odebrecht. Existen pocas expectativas de que Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, investigue al grupo al que pertenece, pues tanto él como Emilio Lozoya formaron parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y son cercanos al presidente. Yo digo que hay un panorama de luces y sombras porque por un lado efectivamente vemos una crisis regional impactada por este esquema brasilero de corrupción, pero a su vez en el lado positivo usted tiene hoy día al expresidente de Panamá detenido en Estados Unidos enfrentando un proceso de extradición, no solamente por el caso que origina ese pedido, sino cuando ya está probado que él y sus hijos han recibido más de $20 millones de las empresas brasileras por pago de sobornos. Tiene al expresidente de El Salvador prófugo por haber recibido más de $1 millón en su campaña política. En el caso mío del Perú tenemos 2 presidentes presos, 1 pedido de extradición y 2 expresidentes bajo investigación, es decir, 5 presidentes de la República impactados por este tema. En el caso de Colombia, probablemente el mejor presidente regional, que es el presidente Santos, ha reconocido que efectivamente ha ingresado un dinero del caso Lava Jato al financiamiento de su campaña. En el caso de Argentina, de Ecuador, del propio México, Guatemala, es decir, todos los países de alguna manera han sido impactados al más alto nivel y los sistemas, incluso con resistencias muy grandes como el de Argentina, donde la fiscal claramente tiene una simpatía por el gobierno anterior y se resiste a hacer investigaciones, ha tenido que ceder por la presión de los casos. Sin embargo, México, hasta el día de hoy, ahora con esta nueva información que ha aparecido, esperemos que haya una reacción del sistema, pero México en general es un país que en el mapa de todos los que están siendo impactados por este caso ha tenido poca reacción. Para una comisión internacional contra la impunidad, como la que opera en Guatemala,
se nombra a un jefe de investigación, con un equipo de 50 investigadores internacionales que empiezan a tomar casos en materia de corrupción y de crimen organizado. Explicó cómo es que los gobiernos se ven obligados a pedirle a la ONU que se establezca un modelo como el de Guatemala. Y ahí es donde nuevamente aparece entonces la figura de una comisión internacional, que es lo que entiendo que a las autoridades mexicanas les genera mucha resistencia, que digan, si ustedes no tienen la capacidad de mantener órganos de investigación independientes que rompan la impunidad en el país, pensemos en una intervención internacional. En el caso mexicano, el Estado tendría que hacer una petición formal a la comunidad mundial para la formación de una comisión internacional. El modelo es un modelo muy interesante, y si yo fuera presidente de un país como México y realmente tuviera voluntad política, me doy cuenta que mis fiscales y mis jueces no tienen la capacidad porque están penetrados por el crimen organizado o por la razón que fuera, yo pediría de motu propio que vengan a coadyuvar a este tipo de investigaciones. Sí me parece que es un modelo de intervención justificado y yo diría hasta cierto punto deseable en situaciones donde la impunidad tiene muy alto nivel. Frente al espectro internacional estamos mirando con asombro cómo después de lo que ha ocurrido en Ayotzinapa en tanto tiempo, sin embargo, no hay siquiera un indicio que permita avanzar esas investigaciones. Entonces, en Transparencia Internacional hemos logrado diagnosticar la situación de la corrupción global hoy día. Más de 2/3 partes del mundo están severamente afectadas de corrupción, y lo que decimos de nuestra organización es que ya no es la corrupción de hace 2 décadas. Hoy día nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que llamamos gran corrupción, y la gran corrupción se caracteriza por ser cometida por agentes que tienen mucho poder político o económico, público o privado, que movilizan ingentes cantidades de recursos, estamos hablando de cientos y miles de millones de dólares, y en tercer lugar, que es un tipo de corrupción que impacta directamente en los derechos humanos, en los derechos fundamentales de la gente, en el día a día. La corrupción mata, impide educación, impide salud, impide acceso al agua potable, etcétera. Entonces, ya no solamente es un problema moral o económico, sino que tiene que ver con la existencia de los pueblos. El presidente de Transparencia Nacional envió un mensaje a quienes piensan que no hay que mover demasiado los casos de alta corrupción en México, porque habrá inestabilidad política, ingobernabilidad, que se romperán los ejes de la estabilidad mexicana si se hace algo como lo que ocurre en Brasil o en Guatemala. La única forma de poder extirpar estos tumores muy negativos y perniciosos de nuestros estados es llevar las investigaciones hasta el final, aunque inclusive se ponga en riesgo la estabilidad momentánea de un estado, porque la crisis de gobernabilidad no la generan las investigaciones anticorrupción, sino más bien las estructuras corruptas que sistémicamente hemos venido tolerando a lo largo de estos años. Es la voz de José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, un hombre que fue en su momento fiscal ad hoc del caso Montesinos Fujimori. Hay que recordar lo que hizo en Perú, en su país. Y bueno, pues deja ahí, Porfirio, Francisco, una serie de cosas muy importantes sobre lo que está ocurriendo, lo que ha detonado el caso Lavallato, el caso Odebrecht. Porfirio Muñoz Ledo, ¿qué te dice? Es llovido sobre regado. No es que estemos importando un tipo de corrupción latinoamericana, sino que es la cereza sobre el pastel. En México hay otras formas que dan mucho más dinero que se han, usado durante el tiempo. Fíjate qué declaración del gobierno, que pone en peligro la inestabilidad. Entonces la corrupción es la argamasa del sistema. El sistema está fundado en la corrupción, que es un fenómeno que nos viene, por cierto, de la corona española. Entonces, están confesándolo. Si en México se ataca la corrupción, se cae el sistema. No el sistema de cómputo como el del 88. Es gravísimo. En México ha habido, primero, el peculado. Sí. Javier Duarte, ¿qué hace? Fundamentalmente peculado y abuso de autoridad. Ahí compra a precio de regalo en Quintana Roo y usa el dinero público cínicamente para sus objetivos.
Segundo, el conflicto de intereses, que es darle a compañías con las que tienes interés tú los contratos. Y tercero, la venta del acto de autoridad, que va desde el mordelón hasta el juez, hasta el alto funcionario. El alto funcionario simplemente, y eso se inventó en la época de Hank, hace fábricas y empresas que son las que surten al gobierno, entonces pasa de una bolsa a otra. Entonces México tiene una experiencia más larga que América Latina en materia de corrupción. Esto le está añadiendo, es una cereza sobre el pastel. Francisco Burques, ¿qué dices tú frente, bueno, por un lado, las aportaciones mexicanas al tema de la corrupción, digámoslo así, y lo que es el caso Lavallato? A mí lo que me parece importante discutir, además de lo que dice Porfirio, desde luego, es lo que está ocurriendo con sistemas de justicia que se han ido modificando a lo largo de los últimos años y que nos ofrecen un panorama ciertamente insólito de varios personajes del más alto nivel, precisamente bajo procesos judiciales. Países que encuentran el camino para investigar y revisar si hubo o no aportaciones en campañas políticas, si hubo o no contratos de obra pública que se modifican en el camino para convertirlos en sobrevaluados. En socavones. Si hubo o no, en socavones, si hubo o no sistemas de sobornos. Eso que se está investigando con mucha intensidad en otros lugares, en México la pregunta es, ¿está la actual condición para enfrentar una cosa de este nivel, de este calado, Francisco? Mira, senador. Hay crisis, hay un hartazgo, tenemos que pasar de la catarsis a las acciones. Cuando hay crisis hay riesgo, estoy de acuerdo con el presidente de Transparencia Internacional, pero es cuando pueden salir soluciones. Entonces estamos en el momento adecuado y si viene más crisis, bendita crisis. Y en ese sentido de lo que está pasando en Latinoamérica y no está pasando en México, es el momento de tomar el toro por los cuernos. Ya hay acciones emblemáticas en un país en donde el presidente de la República es una figura intocable, que todavía, porque del 2000 a la fecha, no cambiamos el sistema, nos acomodamos al sistema y hemos querido ponerle parches para mejorar o resolver problemas. La corrupción es un efecto, no es la causa. No voy a tocar el tema ahorita, lo podemos tocar más adelante, pero la solución a la corrupción es el cambiar el sistema, que menos decisiones y menos dinero manejen los políticos y más los ciudadanos. Pero yendo a la figura del presidente de la República, yo creo que llegó el momento, y no estoy hablando del presidente de la República con nombre y apellido específicamente. Los tiene. Los tiene. El presidente de la República tiene que ser el que pone la muestra. Y más en estos momentos. El presidente de la República tiene que ser claramente una figura que no esté por arriba de los demás ciudadanos. Ahorita el presidente de la República en la Constitución puede ser juzgado, y aquí don Porfirio es un experto en esto, pero puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves, y por delitos graves del orden común. ¿Sabes qué pasa con todo eso? En los intríngulis de la política, nada. Sí puede, pero necesita una gran presión, una gran fuerza política. En el 857, en la Constitución de Benito Juárez, en la Constitución liberal, decía que tenía que estar el presidente de la República, podría ser juzgado por violaciones expresas a la Constitución. Si hoy tuviéramos en nuestra Constitución eso mismo retomado desde 1957, que se eliminó en la del 17, en 1857, que se eliminó en 1917, podríamos tener hoy, si el Sistema Nacional Anticorrupción ya está en la Constitución, el presidente tiene que estar obligado a cumplir con ese mandato. Entonces, yo creo que llegó el momento en que ya no nos andemos con los Ruiz Esparzas, con los Odebrecht, vámonos al presidente de la República. Tiene que eliminarse privilegios y estar sujeto a cualquier juicio por cualquier delito el presidente de la República.
Porfirio Muñoz Ledo. Mira, se nos fue después de ver a Cervantes ahí en la pantalla. Se va a renovar el fiscal general. Ayer en un grupo grande donde había partidos políticos, donde había gentes de la opinión pública, adquirimos un poco el compromiso de hacer una presión. Imagínate que Cervantes sea por 9 años, sí, el fiscal. Se supone que el fiscal debe ser independiente. Ahí dijo Transparencia, el presidente Ugasa, que es el mismo grupo. Bueno, entonces Cervantes es del mismo grupo que Lozoya, y Lozoya del de Peña Nieto, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí la apuesta fundamental es que no sigan en el poder. Perdón, que no sigan en el poder. Porque de una u otra manera van a hacer lo que les dé la gana. Es fundamental que no se nombre a este señor que está en la pantalla fiscal general, porque no tendría independencia. Segundo, es importante elegir a una gente honesta y que tenga autonomía respecto del poder público, ¿no? Y entonces ya cantarán de otra manera las cosas. Ahora, lo que decías tú, hay que quitarle el fuero al presidente. Lo que hicimos en la Constitución de la Ciudad de México, hay 2 figuras. Una, la revocación de mandato. Está en la Constitución del DF. Esta hay que pasar a la Constitución Federal, ¿sí? Y otro, simplemente que no tienen fuero. Ninguna autoridad tiene fuero, se va directo. Respecto a lo que tú dices, ya lo habíamos hablado en nuestro programa. Está en la Constitución, lo dijiste bien, aunque hay que ir más allá, hay que reformar la Constitución, coincido contigo, el que se puede ser acusado frente al Senado. Acusarlo frente a la Procuraduría no tiene sentido, pero en lugar porque la Constitución dice que durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y luego la Constitución dice que es el Senado el que recibirá ese trámite. Y viendo que es espionaje sin autorización judicial, pasa la medida aritmética de delito grave. En este caso te estás refiriendo al hashtag gobierno espía, es decir, claro. se abre la discusión, o se debe abrir la discusión respecto precisamente a cómo se va a procesar o cómo debería procesar un país como México los asuntos que están ahí pendientes, como los grandes asuntos que están en manos de la Procuraduría, algunos de ellos, y otros ya ni siquiera llegaron al caso del Ministerio Público. Pero está el asunto de la Casa Blanca, por un lado, el asunto de hashtag gobierno espía, que es al que te refieres, Porfirio, sí. Está el tema Odebrecht, por hablar de los casos más evidentes en donde eventualmente pues tendría el Senado que activar, dices, este artículo de Constitución, exacto, y el Senado convertirse en gran jurado. En gran jurado, exactamente, y seguir un procedimiento conforme a las leyes penales. Se acabó. A ver, pero hay una Sobre discusión. todo Pegasus. Sobre todo Pegasus. ¿Por qué porque el hay espionaje? Una evidencia. A ver, porque hay la evidencia que solo el Estado puede contratar Pegasus. O sea, ¿tú crees? Y el Estado se llama el jefe del Estado. Entonces la evidencia es plena. Nadie, sino el jefe del Estado, puede contratar eso. Se usó al fin del gobierno pasado, parece, para perseguir o espiar a los delincuentes, a los crímenes organizados, pero es evidente que en el sexenio se ha usado para perseguir a los periodistas y a los que tienen libertad de opinión. Tú dices, Porfirio, habría materia para que el Senado llame a cuentas al presidente de la República por el tema de espionaje. Así es. Ahora, ¿quién puede denunciar? Por la media aritmética del delito en cuestión. Sí, aquí ¿Quedaría está. Entonces para ser delito grave? Bueno, hay todo un debate jurídico, ¿no? Ese es un asunto técnico. Y yo, que estoy adentro del Senado, te digo que no lo van a hacer. Son parte de un mismo sistema. Todos los grupos parlamentarios, todos. Y todos, ahí es el mío también. Dice el senador panista que el suyo también, o sea que bueno. Hay un tráfico de intereses. Es la verdad. Tremendo. Entonces, simplemente, entre más subamos el valor económico, porque aquí la política es un gran negocio, y entre más subamos el valor económico, pues se obtienen en la negociación más beneficios, de todo tipo, de todo tipo.
Entonces, Pero a ver, entonces ¿no estamos en un punto de quiebre respecto a ese problema sistémico de siempre? Es decir, El dinero y la política. el dinero y la política. ¿No hay ya algún punto, pregunto, Porfirio, Francisco, un punto de quiebre en la sociedad mexicana, sobre todo cuando hay este contexto regional tan fuerte? ¿O que México es una cápsula o es una isla de todo esto? no, yo creo que estamos muy próximos. ¿Pero qué dicen en el Senado, ahí donde tú trabajas? Bueno, pues mira, ¿qué va a decir el PRI y el Y el tuyo. y el PAN y el PRD cuando en las encuestas para el 2018 viene un López Obrador, un Morena, que es el puntero? Entonces, estamos hablando ya también de cuestiones de supervivencia como organizaciones políticas. Entonces, eso es un incentivo para empezar a tener que cambiar las cosas. O sea, ahora, yo hablando del tema de corrupción, pues no me la trago la que presenta Morena, que dice, yo soy honesto y entonces todo va a cambiar. No, o sea, no es así. Ahora que hablas de López Obrador y de Morena, hace algunas semanas entrevistamos a López Obrador y hubo una parte donde yo le pregunté sobre una entrevista que había tenido con Jorge Ramos de Univisión, donde Ramos le preguntaba sobre la Casa Blanca y le decía, si usted llega de presidente, va a investigar el tema de la Casa Blanca. Déjenme recuperar este fragmento de lo que Andrés Manuel nos dijo el pasado 25 de mayo en este espacio de noticias. Y bueno, fue una entrevista larga y de diferentes temas, jaloneada en algunos momentos. Pero bueno, sobre este punto vale la pena recuperarlo, ya que menciona Francisco, el senador, a López Obrador, que va de puntero, y Morena. Vi tu entrevista con Jorge Ramos y Sí. cuando te preguntó de la Casa Blanca, que te imaginarás tengo un interés periodístico muy fuerte en el Sí. tema de la Casa Blanca Sí. de Peña Nieto, cuando te preguntas sobre eso, ¿te cuesta trabajo contestarle lo que te está diciendo Jorge Ramos respecto a si irías por Peña Nieto por corrupto? ¿Y te cuesta trabajo contestarle? Yo lo que dije es que no es mi fuerte la venganza. Pero ¿cuál venganza? Si se pide investigación y Sí justicia, hay pero no investigación. venganza. Pero a ver, sobre va a ese haber tema. instancias. La única diferencia, Carmen, o sea, primero, que soy autoritario, ¿no? Sí, Chávez, ajá, que no respeto las instituciones, eso te dicen. que nada más lo que digo es lo que Que se hace. vale. Ujú. O sea, Eso te tengo la dicen. verdad Tú- absoluta. Eso te dicen. Y Tú dices que cuando no, pero les eso te gusta, dicen. y cuando no, es que ¿cómo no te vas a definir? ¿Por qué no vas a meter a la cárcel a Peña? Bueno, ese es un asunto de instituciones. Te digo una cosa, Ujú. vamos a triunfar, y va a haber por primera vez en México en muchos años, en décadas, si no es que en siglos, va a haber Estado de Derecho y democracia. Eso ¿Ya es lo lo que escuchaste? queremos en la vida, pero Sí. no me contestas de Peña Nieto. Entiendo Sí, que, pero a no ver, va a haber- tú dices, las no va- instituciones no tienen va a que, haber- pero si el presidente de la República en turno, supongamos que llegas a presidente, López Obrador, llegas Sí. a presidente, la pregunta es Supongamos, si, sí, tú lo dudas, ¿verdad? a ver, supongamos que llegas de presidente a la República y dices, bueno, aquí está un panorama. Más allá de que deseablemente las instituciones son las que tienen que procesar los casos de Claro. corrupción, es obvio que si el presidente de la República del 2018 pone como un tema principal la corrupción, como lo has dicho, hombre, Sí. uno querría saber si ese presidente de la República está interesado, dispuesto a hacer lo necesario Se va para a que las acabar instituciones procesen con la a quien se corrupción. debe. Por eso la Se pregunta va a de Peña acabar con Nieto. la corrupción. Se va a acabar con la corrupción. Mira, te voy a decir algo. Qué bárbaro, que pero dime si sí o si no. Ustedes, no, es que no es así, no es maniqueo. ¿Y cómo es? O sea, tiene sus asegúnes. A ver. Mira, todo el que diga de que va a meter a la cárcel a Peña, está mintiendo Ah, caray. en la situación jurídica actual. Tú sabes, y eso deberían ustedes los comunicadores de informarlo, que desde hace más de 100 años, desde la Constitución de 1857, se establece
que no puede ser juzgado el presidente en funciones por corrupción. ¿Y Está en el ex? artículo 108 Ujú. de la Constitución. Bueno, si no se modifica ese artículo, que es de las cosas que vamos a hacer, de las pequeñas reformas que vamos a llevar a cabo, no se puede juzgar al presidente. Entonces, depende de esa iniciativa. ¿Quién aprueba, Carmen, esa reforma? Andrés Manuel, pero hablas del presidente en funciones y aquí yo estoy hablando del expresidente de No, la República en ese de caso. de todas formas, se requiere esa reforma constitucional. ¿Para un expresidente? ¿Para juzgar a un Sí, expresidente? sí, Ah, caray, ¿por qué? sí. ¿Por? Consúltalo. Sí, lo va a consultar. ¿Pero es Consúltalo, extensiva la figura del eh, expresidente por siempre? Sí. Está medio complicado. Se entiende como una protección al presidente en funciones, que la podemos discutir y polémica es, pero ya que terminan sus mandatos, ¿que siguen siendo intocables? No se puede, sí. ¿No Tienen se puede impunidad. legalmente? Vamos a acabar con esa impunidad legal. Y no voy yo a engañar a nadie. Lo que sí te puedo decir, como se lo dije a Jorge Ramos, y a ustedes, además de su oficio de periodista, les importa la transformación del país, sí te puedo decir con toda claridad, voy a acabar con la corrupción. Muñoz Leda. Bueno, sí, no se pronuncia directamente sobre meterlos a la cárcel, a los expresidentes. Claro, tú le preguntas con razón, también a los presidentes, porque tendría que meter a los 5 últimos. Ese es el fondo del problema, que además están custodiados por el ejército. Mira, yo lo veo con mucha astucia, porque a Colosio por un discurso, le pasó lo que le pasó. Todavía faltan 12 meses. Decía Rey Ceroles en ese lenguaje popular, cuando saques la espada, tienes que cortarle la cabeza al de enfrente. Si no, no la saques. No se vale amenazar si no vas a hacer las cosas. Yo lo veo bien, Andrés Manuel, lo veo cauto. Faltan 12 meses y yo tengo siempre en la mente el caso de Colosio. 2 cosas hizo. Un discurso medio independiente del presidente en funciones y negarse a lo que le pedía el hermano del presidente, que era entrevistarse con los narcos. Es que cuando estás en campaña presidencial, yo he dirigido campañas presidenciales, hay que ser sumamente cuidadoso con lo que dices, porque creas efectos que pueden revertirse. Yo Francisco puedo Borges. opinar aquí. A ver, senador, ¿qué dices? Pues mira, Tú sacaste el tema, tú dijiste López Obrador sí. está puntero y él puede ser presidente de México. sí, desgraciadamente, fíjate el planteamiento que tuvimos en el pasado, que este país iba a transformar cambiando de partido. Bueno, ya teníamos un partido hegemónico y ahora tenemos un oligopolio de partidos. Los ciudadanos nomás se presentan cada 3 años o cada 6 años a decir quién va a tener el poder, pero los ciudadanos cada vez tienen menos Pero poder. cuéntanos qué piensas de lo que dijo López Obrador. Ahora López Obrador dice, la corrupción se va a acabar y el país va a cambiar porque yo llego al poder. Es un cambio de personas, es peor, es más limitado, o sea, ni siquiera es cambio de partidos, es cambio de persona. Esa es una visión totalmente iluminista. Entonces, yo lo que digo es que lo que necesitamos, y se lo digo a quienes estén escuchando este programa, cambiar el sistema de fondo. Por eso decía yo que la corrupción es un efecto, no es una causa. Y el problema es que tú, ciudadano, estás teniendo un margen de maniobra muy pequeño. La mitad de tus ingresos se los lleva el gobierno, vía IEPS en gasolinas, vía impuestos sobre la renta en tu nómina,
vía IVA cuando compras cosas, en fin, la mitad de tus ingresos se los lleva el gobierno y él Pero ya decide qué gastar. nos estás cambiando de tema ¿Qué es otro dramáticamente. tema? Nos estás cambiando de tema dramáticamente. Sí. Bueno, regresemos al punto, te propongo, Francisco, Sí. senador Porfirio Muñoz Ledo. Déjenme recuperar lo que dijo Cervantes ayer, porque a ver, Así es. déjenme al punto de origen y lo que detona esta mesa, que es Emilio Lozoya, se presenta en la PGR, da su conferencia de prensa. Hay un nuevo momento para México a raíz de una investigación periodística, que eso es muy importante decir. Hubo un detonador el domingo pasado, donde los periodistas Ignacio Rodríguez Reina, Alejandra Shanik presentan en este espacio y en la revista Proceso esta investigación, donde se da a conocer los 3 testimonios juramentados que se dan por separado de 3 altos executivos de Odebrecht que dicen: el señor Emilio Lozoya nos indicó que depositáramos cantidades que se especifican que llegan a un monto de $10 millones en esta cuenta, Latin American Asia, no sé qué, y ahí está el documento que dio a conocer también Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estos son los elementos periodísticos que detonan el asunto y que son incontrovertibles porque efectivamente están los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht, los documentos que muestran el estado de cuenta del Banco de Antigua que compró Odebrecht para operar su sistema de sobornos en la región. Todo eso es lo que hay a la mesa. Y entonces esta tarea periodística lo que hace es que la PGR finalmente, bueno, pues declare ahora, después del reportaje de Shanik y de Rodríguez Reina y de Olmos, que está imputado Lozoya Austin. Ese es un asunto que no había ocurrido y que difícilmente hubiera ocurrido sin haber tenido esta información. Bueno, todo eso es lo que nos trae aquí. Y al hablar con José Ugaz de Transparencia Mexicana y al conocer las entrañas de lo que está haciendo la investigación desde Brasil y de los otros países que ya activaron sus sistemas de justicia, lo que se ve es el modelo que, si bien puede que no sea tan original, Porfirio, si quieres, puede que México tenga otras modalidades de corrupción históricas, pero Las aquí tiene. de lo que estamos hablando es que este en particular, que está generando procesos judiciales que se han llevado al baile a presidentes, vicepresidentes, ministros, etcétera. Bueno, se trata de un modelo donde estas empresas lo que hicieron fue financiar campañas políticas y a políticos, establecer contratos de obra millonarios que se sobrevaluaban después de haber sido licitados con adendums, y un sistema de sobornos que operaban a través de ese banco que compraron en Antigua. Básicamente eso es lo que está de por medio. El caso México, pues o es la excepción, Es la excepción. o forma parte de ese asunto que debe ser investigado. No. Y por eso el señor Cervantes, que es el encargado de la Procuración de Justicia, tiene que salir a decir cosas como las que ayer dijo. Si me permiten, recuperamos lo que Cervantes dijo ayer, incluso agradeciendo muchísimo a la Fiscalía de Brasil que le ha ayudado, que es contradictorio con lo que el propio boletín de prensa dijo el domingo pasado, que no había recibido de Brasil información sustantiva. En fin, esto dijo el doctor Cervantes ayer sobre el tema. Quiero agradecer de manera especial a la Fiscalía de Brasil el apoyo que nos está brindando para proceder y sancionar a los responsables en el caso de Odebrecht. Tengo la certeza de esta Procuraduría, con toda la experiencia que otros países nos han aportado en este tema, actuará con todo el peso de la ley y sin excepción en contra de todos aquellos responsables en este caso. Es menester reiterar la necesidad de afianzar los esquemas de cooperación en materia de corrupción a través del intercambio de información oportuna. La región latinoamericana requiere refrendar los compromisos para combatir, sin excepción, este problema que atenta tanto al Estado de Derecho de nuestros países. La corrupción ha dejado de ser un problema nacional y se ha vuelto un problema transnacional. Es del conocimiento público la amplia y compleja red de corrupción que han tejido empresas panregionales para obtener contratos con algunos de los gobiernos de la región. La cooperación entre las fiscalías de los países que hoy nos acompañan ha sido clave para descubrir, desarticular y sancionar esquemas de corrupción. El excesivo formalismo
en la cooperación internacional penal reduce la posibilidad de obtener resultados en la persecución de los delitos. Por ello, el día de hoy nos reunimos con el ánimo de continuar promoviendo estrategias comunes que se traduzcan en acciones eficaces para enfrentar los problemas y amenazas regionales que nos afectan. Es el doctor Cervantes en esta reunión de fiscales y procuradores que ahora tuvo lugar en México. Porfirio Muñoz Ledo. Echando la culpa a los demás. Dice, porque no hay sistema de cooperación regional de justicia, no podemos actuar. El lenguaje más acartonado, más viejo. ¿Qué significa el peso de la ley? ¿Qué se mide en kilogramos la ley? ¿O en gramos? ¿O en toneladas? Es demagogia pura. Mira, el tema es otro. Los paraísos fiscales, sí, son una manera de enviar dinero al exterior en lugares donde no hay un control. Sí. México es el paraíso de la impunidad. El tema es la impunidad. Ese es el problema. La corrupción aumenta, el crimen aumenta, todo aumenta, porque México es el país de la impunidad, el paraíso de la impunidad. No se castiga absolutamente a nadie, se le echa la culpa a los demás y se protege los intereses del sistema. Ese es el caso. Eso es, el tema principal, desde luego, la impunidad. Lo colocas perfectamente. A ver, abramos la puerta para escuchar sus opiniones respecto a lo que también decía el doctor Ugaz sobre las experiencias en otros países, casos extremos. Y ya México empieza a ser caso extremo. Es decir, México es caso extremo si nos atenemos a lo que ha pasado o no ha pasado con Ayotzinapa y con todo el conjunto de cosas. Tenemos un país que tiene decenas de miles de asesinatos, miles de desaparecidos, un colapso del sistema de justicia que no ha procesado porque no puede, no hay manera de, ante esa montaña de casos y de situaciones, que la justicia proceda. En el caso de este tipo de delitos, en el caso de los delitos de corrupción, ni se diga. Entonces, a ver, Porfirio, Francisco, abramos la puerta para escuchar sus opiniones sobre esta variante que México podría analizar o debería discutir, que es lo que pasó en Guatemala. Guatemala vivió un proceso terrible de genocidio brutal, de corrupción política extrema, de impunidad extrema, y llegó el punto de quiebre donde en algún momento, por las razones que sea, el propio Estado guatemalteco, en ese caso estaba Álvaro Colom de presidente y el anterior, finalmente dijeron, no podemos como Estado enfrentar este volumen de delitos y de impunidad. Y se hace un laboratorio, hay que decirlo así, en Guatemala, que lleva varios años ya, este laboratorio en donde se instala una CICIG, que es una comisión internacional, que es la que describe Ugaz. Una comisión internacional, el Estado tiene que decir, no puedo, necesito esta colaboración internacional. Y entonces, ¿qué pasó? Se nombra a un fiscal especial que no es del país, que ese es un tema. En este caso, el fiscal especial es un colombiano, antes fue un español que fue Castresana, de la Audiencia Nacional Española, un fiscal de otro lado, lejos de los circuitos políticos del país al que van a investigar. Primer asunto. Segundo asunto, se crea, como lo tiene Guatemala, un grupo, como lo explicó Ugaz, de 50 fiscales del más alto nivel, 50 fiscales del más alto nivel de Estados Unidos, de Noruega, de Colombia, de diferentes países del mundo, que se dan a la tarea, que esto es muy importante, se dan a la tarea de investigar casos de alta corrupción de hoy. No están investigando los delitos del pasado, no investigaron a Ríos Montt, no investigaron las dictaduras, están investigando los delitos de hoy. Y llevan ya una lista de casos y de situaciones que tienen incluso al expresidente de Guatemala en la cárcel. Otto Pérez Molina no había terminado de hacer su gestión como presidente y ya estaba en la cárcel. Porque había y hay un sistema que, de la mano de los fiscales nacionales, estos otros internacionales le han dado un punto de quiebre al asunto. ¿Está México en condiciones como las que tuvo Guatemala
Y ese es un camino para nuestro país. ¿Es imaginable una cuestión de esta naturaleza donde se reconozca que se requiere un quiebre de esta índole para que se restituya el Estado de Derecho en México, Porfirio Muñoz Ledo? Sí, mira, en el año 2000, cuando la alternancia del poder, un grupo que conoces bien, Sergio Aguayo, Adolfo Aguilar Sincer, un grupo de ciudadanos, planteó lo de la Comisión de la Verdad. ¿El Grupo San Ángel? No el Grupo San Ángel. ¿Qué grupo era? Bueno, se reunieron y plantearon la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. ¿Cuándo Fox? Cuando entró Fox. Cuando entró Fox, que era Castañeda, Krill y otros más que Santiago discutían si tabla rasa del pasado o si habría una procesos. Comisión de la Verdad fue por lo que estuvimos todos en ese momento, la mayoría. No se estableció. Se creó una fiscalía especial sobre el pasado que se fue hasta Tlatelolco y el 10 de junio y dejó todo lo demás fuera. ¿Entiendes? Entonces, en México no ha habido una Comisión de la Verdad, que ahora es, como dices tú, más internacional. No, pero además es distinta que la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es una naturaleza y esto es un sistema judicial el que se está planteando. Sí, es un sistema judicial que no existe en México, lo de, ¿cómo se llama? Extranjeros. Lo que yo quiero decir es que las comisiones de la verdad actuales tienen también actores internacionales, ¿sí? Expertos en la materia, como tú lo sabes, como está haciendo en el caso del espionaje. Entonces, una comisión de la verdad es fundamental. Ahora, el salto el tema del borrón y cuenta nueva no es solamente de México. Y cabía en el momento de la alternancia, en el quiebre fundacional de que terminaron 70 años y empezó un nuevo régimen, pero a estas alturas ya es otro momento. Lo que pasa es que tienes que tener las condiciones políticas. Ricardo Alfonsín, que fue un demócrata de primera, acabamos de estar con su hijo en Argentina, fue muy amigo mío, expidió cuando cayeron los militares la ley de obediencia debida y punto final. Es decir, que fue un perdón. ¿Fue Alfonsín o fue Menem? No, fue Alfonsín. Ya en la época, curiosamente, Menem, por la presión en las calles, tuvo que cambiar la legislación. Lo que te quiero decir es que un presidente hay que crear las condiciones políticas. Es un tema estratégico, cuando se tiene la voluntad, ¿sí?, de hacer un cambio importante. El general Calles tardó 1 año en sacar a todo el equipo de Calles. Fue una estratega que se apoderó de todas lo que era entonces los mandos militares, y el día que se apoderó del último mando militar, el general Calles ya estaba vestido con su maleta en la mano, porque sabía que se iba a ir. Es un tema de estrategia, no puede ser el primer día. Y otra cosa, no puede ser el primer día. Sí, y otra cosa muy importante. Porque viene una sacudida tremenda. Sí, lo que hacen siempre es el chivo expiatorio. La Quina, Díaz Serrano, se cargan a uno. Duarte. Y ya, la ejemplificación. Pero no es, bueno, esto es un importante. Otra cosa que dijo... Sí, pero no es un tema sistémico, no haces una revisión sistémica. A propósito de las reformas a las que tú piensas, me encanta la franqueza de tu lenguaje norteño. ¿Cómo explicaste la corruptela del Senado? Con ese tipo de órganos legislativos, ¿cómo vas a cambiar las leyes? Es lo que decía López Obrador. ¿Cuándo vamos a poder cambiar las leyes? Tenemos que seguir con la que estamos un rato. Habrá una mayoría, una coalición gobernante que ya está en la Constitución, que sea capaz de cambiar las leyes y de cambiar la Constitución. ¿Quién sabe? Hay que crear las condiciones para poderlo hacer. Francisco Búrquez, senador de la República, ¿qué nos dices? A mí no me gusta la intervención de organismos internacionales. O sea, sumamente peligroso, porque como buenos seres humanos, los organismos y las personas aquí en China tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias agendas. Entonces, traerse agendas, quién sabe, geopolíticas, a un tema muy local. Yo no me preocupo por lidiar con el pasado, como lo planteó Alfonsín en Argentina. Me preocupo de aquí para adelante. Y ahorita es un tema y es una coyuntura y una oportunidad que la clase política, que es la que tiene el sartén por el mango,
está en un momento de peligro de supervivencia. Entonces, de ahí van a salir los incentivos, perdón. ¿La clase política está en peligro de supervivencia? Sí, en peligro de extinción, perdón. ¿En peligro de extinción, tú crees? A ver. Bueno, los partidos como los conocemos ahorita difícilmente pueden sobrevivir. Vendrán otras formaciones, etcétera, pero viene un reacomodo muy fuerte en el sistema político que no puede preservar. Estamos siendo testigos de una última etapa de esta situación. Entonces, eso va a generar, y yo confío en que podamos generar condiciones para que pintemos la raya al respecto del tema de la corrupción. O sea, México en las finanzas y en la seguridad y en la convivencia está en un punto donde se puede convertir en un estado fallido. O sea, está en una situación de gran peligro, y eso da posibilidad de explorar cosas que no se habían tenido anteriormente. Claro. Porfirio Muñoz Ledo. Mira, sí, la partidocracia se va a terminar, pero no sabemos cuándo. Todavía en esta elección. ¿Y qué viene después? ¿Y qué viene después? Todavía va a dar patadas de ahogado, bombas de ahogado. No se va a dejar eso de que las elecciones que vienen van a ser un cambio en el que la sociedad civil aparezca. No. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Aquí se necesitan dos cosas. Quiero decirte que sí podría haber, con buena voluntad, un sistema de cooperación. La Unión Europea funciona de acuerdo con... De cooperación internacional. De cooperación internacional. Según el acuerdo de Schengen, que ahora está tambaleándose por lo que hace al libre tránsito de personas, tiene un sistema de justicia para toda la Unión Europea, que son 28 países. Por ejemplo, no hay extradición. La prisión es europea, el arraigo es europeo. Tú lo puedes agarrar en Alemania a un español y ahí está. Lo tienes a la justicia, no es mandar a otro lado. Incluso los países de Europa del Este, todos los 47 de Europa, tienen un mecanismo, y además voy a decir esto, se llama el GRECO. El GRECO es el Grupo de Estados Anticorrupción. Yo he trabajado con las gentes del GRECO. Créeme que funciona extraordinariamente. El GRECO. GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción. Es un órgano del Consejo de Europa, del cual el secretario general, un español, por cierto. De Europa. Muy bien, talentoso. Como los países de Europa del Este tenían un grado mayor de corrupción, sí, ¿verdad? Sí. Pues sí. Que los de Europa Occidental, para entrar a la Unión Europea, los que quieren entrar pasan por la escuela secundaria primero, en muchas cosas, y una de ellas someterse a lo del GRECO. Y por último, lo que te quiero decir, sí es cierto, si me das 2 minutos, que las escaleras se barren de arriba abajo. Yo debo decirlo, me está mal. En todos los cargos que he tenido, desde que fui subdirector de Educación Superior, he combatido la corrupción y la he eliminado. A ver quién se robó una lápiz. En la Secretaría de Educación Pública, que es el órgano más grande de México, simplemente lo que yo hago es primero el diagnóstico. ¿Que fuiste secretario? Sí, yo he estudiado esto como profesor, desde cómo se va formando en la colonia y qué pasa en la República del siglo XIX y cómo se forma México por revolución. No puedo decir que me he especializado en el tema. Entonces, hace el análisis de la corrupción, es lo que es. Nombras a alguien incorruptible, y yo nombré al director del IPAD en el sector privado, que era ahorita me voy a acordar. El problema es que se va don Porfirio y luego todo vuelve a ser igual. No, bueno, y bueno, sí, pero hay que institucionalizarlo, por eso hay un sistema. ¿Y qué haces? Primero cambié todos los jefes de compras, todos, y se hizo por concurso. ¿Sí? Segundo, traje expertos en compras menores, que tenían experiencia, honorables de varias empresas del país. Casi todos fueron del sector privado. Bueno, yo salí en el pleito mayor, fue cuando, sabiendo que sigue la misma cifra ahora, 26% de plazas no devengadas en educación. Una conversación que tuve con Aurelio Núñez, le dije, vete cuántas plazas hay no devengadas. 26%. 26% en mi tiempo, acaba de decir Aurelio Núñez. ¿Qué entendemos por plazas no devengadas? ¿Aviadores? Es la única lugar en el mundo, la Secretaría de Educación,
donde las computadoras no sirven. La computadora que te dice que el profesor está en la Sierra de Oaxaca y está en la Colonia del Valle. La computadora no sirve, porque te los cambian atrás. Entonces hicimos auditoría de plazas en Ventanilla. Y fueron los auditores a la Ventanilla. Y ahí hasta golpes los agarraron. Y ahí empezó el pleito frontal con el sindicato. Yo no les di cuartel. Y no me dieron cuartel a mí, el que salí fui yo, tienes razón en eso. El que salió fue Muñoz Ledo. Bueno, entramos en la parte final. Porfirio Muñoz Ledo, Francisco Búrquez. Bueno, ¿qué dejan aquí en esta mesa, en esto que desde luego pues tiene que ser la gran discusión en nuestro país, en los medios, en la sociedad, en el Congreso, etcétera? ¿Cómo vamos a transitar este momento que aparece en escena, que es un momento político donde estamos a un paso de elecciones 2018, donde se va a disputar un montón de cargos de elección popular, la presidencia de la República, las 9 gubernaturas, los 3,000 cargos de elección popular? Va a haber un gran jaleo político electoral, por un lado. Y por otro lado, en el terreno del combate a la corrupción y en el terreno de instaurar nuevo sistema, se va a nombrar a un fiscal general de la Nación, se va a nombrar algún día, si se nombra, a un fiscal anticorrupción. Eso está corriendo en paralelo, esos procesos están corriendo en paralelo, y estamos, bueno, escuchando opiniones como las de ustedes, donde dicen que hay un mercado político electoral, en pocas palabras, hay una suerte de negociación con fichas todo el tiempo. Bueno, ¿qué cóctel, senador? ¿Con qué te despides? Bueno, lo que no hagamos nosotros en este momento lo va a hacer la naturaleza. Ándale. La naturaleza, ¿qué va a hacer? Y lo Francisco, que antes pasaba en 10, 15, 20 años, ahora pasa en 5 años. Entonces, yo veo en un grado de descomposición muy seria el sistema político, de tal manera que está forzando a que haya cambios, por instinto de supervivencia de los actores políticos. Yo qué quisiera, y cuál es mi aportación en esto, que los actores políticos vean un poquito más allá, que el presidente de la República vea un poquito más allá con toda esta presión que está recibiendo, y nos pongamos a resolver cosas tan inmediatas como el fiscal. Obviamente el fiscal Raúl Cervantes está totalmente descalificado para continuar. Necesita haber un fiscal independiente. De acuerdo. Necesitamos aterrizar el Sistema Nacional Anticorrupción, y esto es el 1 de septiembre de este año. Entonces, si no le metemos candela, si no le metemos presión, si no lo llevamos al nivel presidente de la República para que asuma su responsabilidad, el presidente de la República, para que nos diga si es cómplice o está a favor de la justicia, necesita el presidente, por su propio instinto de supervivencia, más allá del 2018, empezar a tomar decisiones y autorizar a su grupo político a que las cosas caminen. Por fin, no lo va a hacer, porque están apostando su futuro mediante la reproducción del poder a través del PRI. Va a ser peor, ya lo vimos en el Estado de México, la coerción del voto, el dinero. Aquí lo que hay que acabar... Va a ser peor que lo que pasó en 2017-2018. Pero nada, mucho peor. Pues tienen todo por eso estos escándalos. O fue para elecciones pasadas, o fue para el Estado de México, lo de Odebrecht, o fue para las elecciones que vienen, y están haciendo su guardadito. Obviamente hay que sacar el dinero de la política. Nada más una anécdota. Cuando comenzamos en el 96, en la negociación con el presidente Zedillo, habíamos quedado en que no debía, el tope de campaña para presidente... ¿Con Choifet? No, directamente. Con Zedillo. Con Zedillo. Con Zedillo se negoció la reforma electoral. Tú negociaste con Zedillo. Yo. Y la del Distrito Federal. A ver, venga, cuenta la anécdota. Le pedimos lo que decía el gobernador de California, $1, one citizen. Dijimos $1 por candidato, por ciudadano. Que eran 60 millones de pesos el límite, ¿sí?
para la elección presidencial. O sea, que el financiamiento fuera un peso, un ciudadano. Así es, 60 millones. Como es en muchos países, imagínate que son las elecciones de Noruega o en Suecia, inclusive en Bélgica. Es muy modesto, son manifiestos de la calle, no es todo este gasto de televisión ni nada. Bueno, entonces, después que vino la devaluación, me dijo, bueno, ya vale la mitad, que sean 120. Luego los partidos, incluso el que yo representaba ya cuando empezó la negociación formal, juntaron gastos de corrientes con gastos de campaña y se volvió a duplicar. Y el día de la firma me mandaron a esperar en la puerta, si quisiera no pasaba, porque iban a duplicar otra vez. Habíamos ganado mucho, dije paso, pero vio al presidente en la tarde. Entonces pasé y me dijo, es que el PRI me exigió para firmar. Le dije, le dio usted la dote, pero él me va a cumplir. Y no va a haber dinero por fuera del gobierno. Y no lo hubo, hasta que ocurrió el famoso... El Pemex Gate. Entonces, hay que desinflar todo el dinero y hay que darle todos los poderes. Si no va a ser un año demencial, todos los poderes al INE. Sería bueno que convocaras a Lorenzo Meyer. ¿Quieres invitarme? Yo hablé con él ayer. A Lorenzo Córdoba. También a Lorenzo Meyer lo convocamos, que es fenomenal. Pero estás refiriéndote a Lorenzo Córdoba, al par de Lorenzos, cada uno en lo suyo. Así es. Entonces, si no se baja el dinero... A ver, a Lorenzo Córdoba para decirle qué, o para plantear para decir qué va a hacer. Él necesita tener... ¿Qué te pareció el INE y 2017? A ver, mal, pero porque Lorenzo no tiene mayoría. Ahí ¿En el Consejo? Domina... Pepe Boldemer tenía un consenso a su favor. Todos necesitan consenso. Y Lorenzo lo tiene en su contra. ¿Sí? Consejeros. Claro, porque domina el PRI. Esto es bien sabido. Entonces él necesita jugársela, necesita sacar la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. ¿Así sea en solitario? Sí, bueno, los dos se van a oponer, pero él crea una presión de la opinión pública, recupera su imagen. La FEPADE tiene que funcionar en lo que funciona. Sí, bueno, estamos ya demasiado tarde para cambiar los topes de campaña y las leyes electorales. Pero el funcionamiento de los órganos electorales tiene que ser garantía a la población. Oigan, antes de que se vayan, déjenme decir que habíamos buscado una conversación y hemos logrado establecer el contacto con un abogado, profesor del TEC de Monterrey, que ha hecho algunas declaraciones, algunos planteamientos que creo que vale la pena, antes de que se vayan, escuchar, para no desagregarlo de la discusión en esta mesa. Francisco García González, que es profesor del TEC, bueno, pues hablando de las herramientas legales en México, Porfirio Muslero, has hecho una revisión de lo que se puede y no se puede, y tú dices, sí se podría llevar, en este caso, al presidente de la República, con nombre y apellido que lo tiene, al presidente de la República a un juicio que debe ser el Senado de la República, acorde a la ley. En este caso tú dices, lo que da es por el tema del espionaje. Bueno, aquí pusimos en la mesa varios asuntos donde habría materia como para preguntarle al presidente cosas sobre el caso del espionaje, desde luego, sobre el caso de la Casa Blanca, sobre el caso de Brecht, sobre los casos que son conocidos públicamente, pero que no hay cabida, al parecer, para ser procesados. Tienes razón. Francisco García González, profesor del TEC. Gracias, Francisco, por tomarnos la llamada y entras en la parte final de esta mesa de debate. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Muchas gracias. Bueno, en el tema en que estamos, bueno, ya hemos tenido varios capítulos y ángulos distintos de la discusión, pero déjame, me detengo en esta parte sobre los mecanismos existentes para procesar funcionarios de alto nivel del presidente de la República para abajo. ¿Qué me dices, Francisco, sobre este tema? Bueno, primero que nada, no soy abogado, soy especialista en corrupción y en políticas públicas. Sí. Pero lo que sucede aquí es los casos contra presidentes en Guatemala, Brasil y Perú sucedieron por razones distintas y es muy fácil distraerse con ellas y qué tanto tiene México en común con ellas. Uh-huh. Lo que tienen en común, sin embargo, es que en los tres hubo investigaciones independientes del caso, específicamente la operación autolavado en Brasil. Una investigación independiente implica que la gente, incluyendo presidentes,
se deje investigar por alguien que no tenga ningún compromiso de caerles bien o de darles gusto, incluso si lo que encuentran es incómodo o distinto de lo que estaban buscando. Entonces, yo diría que la discusión aquí no es en cuanto a qué nos permite la Constitución o qué tanto tenemos en común con Guatemala o Brasil, sino que en México no hay investigaciones independientes sobre corrupción, por diversas razones. Una de ellas es que no hay una institución que las haga sin que se las pidan, y aparte la Fiscalía Anticorrupción no funciona y no tenemos garantías de que hará investigaciones independientes cuando lo haga. Aparte, la oposición al PRI en el Congreso no ha actuado como tal frente a escándalos de corrupción, como por ejemplo, aquí en México podemos hablar de la Casa Blanca, que no hubo ninguna propuesta seria para investigar al presidente, mucho menos para un juicio político como en Brasil. Asimismo, y esta es una parte un poco más del funcionamiento organizacional, que es lo que ya habían mencionado, no es descabellado pensar que aquí en México, si una investigación resulta demasiado incómoda para un presidente, él puede decir, ya párenle, y le van a hacer caso, aunque la ley no los obligue a ello. Así que la discusión aquí más bien debería ser sobre en qué momento va a haber una investigación independiente que, aunque cause inestabilidad, aunque nos incomode a todos, se haga para hallar la verdad, ¿no? En pues Perú ese lo es que el tema. ¿Sí, perdón? Ese es el tema. Sí, claro, porque la cosa es, si nos podemos hablar de mecanismos, la Constitución mexicana es ambigua acerca de sobre qué se puede denunciar al presidente. La peruana no. Esa sí dice, pueden acusar al presidente de cualquier delito que haya hecho en funciones. Y no es descabellado pensar que aquí en México cualquier delito del Código Penal no va a proceder porque la ambigüedad de la Constitución da suficiente espacio para detener esas situaciones si se hacen incómodas. Similarmente, en Brasil una situación como la de Brasil sería posible si la acusación que se hiciera al presidente fuera sobre el presupuesto, como la que le hicieron a la presidenta Rousseff. Pero ahí, genuinamente, el Congreso tiene que actuar como un contrapeso del presidente. Y últimamente no lo ha hecho. Y es su trabajo. Bueno, pues ha sido parte del debate, Francisco García González, como experto en corrupción. Ahora que mencionas el tema de la Casa Blanca, bueno, ahí hay que recordar este capítulo bajo esta lógica. ¿Hubo suficiente exposición pública del reportaje especial de la Casa Blanca? Porque la prensa internacional, porque The New York Times, The Wall Street Journal, en fin, muchos periódicos internacionales de altísima influencia retomaron esta investigación y finalmente el presidente de la República se vio obligado a poner cabeza a una Secretaría de Estado que estaba acéfala, la Secretaría de la Función Pública, nombrar en ese instante a alguien que sustituyera, a alguien que ocupara esa secretaría, Virgilio Andrade, y encargarle públicamente que lo investigara. La escena pública aquella donde el presidente en persona está presentando a quien lo va a investigar, que es evidentemente un incondicional del presidente, pues nos retrata precisamente el tema de los mecanismos que de la manga se sacaron para enfrentar un caso como el de la Casa Blanca, Francisco. Así que como experto en corrupción, ¿qué debería haber ocurrido con ese caso y no esa escena que fue bufonesca? Sí, y es clarísimo. Aquí no tenemos que meternos a teorías ni nada. Lo que tendría que haber pasado sería que uno de los contrapesos del Ejecutivo, preferiblemente el Legislativo, que es el que se dedica a lidiar con el presidente de esta manera, fuera el que lo investigara. Pues eso es lo que tendría que haber pasado. En todo caso. Bueno. No, y también es muy fácil meternos a comparaciones internacionales. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos en una situación como la de Brasil? Eso sucedió en Brasil. La oposición actuó como oposición. ¿Y acá? Y acá no. Aquí activamente no salió ninguna propuesta seria para investigar al presidente. Y entonces nos vemos en esta situación en la que el presidente, por la razón que sea, se ve obligado a nombrar a alguien que lo investigue. Pues ahí está, Francisco García González, profesor de cátedra del TEC de Monterrey y experto en temas de corrupción. Gracias por intervenir esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días, muchas gracias. Porfirio Muñoz Ledo. Mira, tiene razón en un punto el profesor. Aquí tengo derecho comparado, Estados Unidos, Brasil, y ahí sigue Perú, etcétera. Sí son más precisos. A ver, por ejemplo. ¿Qué dice Perú? No, el de Perú ya no. Yo a ver, ¿cuál tienes aquí? ¿O Brasil? ¿Qué tienes allá? Brasil. Venga, Brasil. Pero deja que te ponga el micrófono acá. Deja que me pongan los anteojos. Para que leas lo que es los papeles, Muñoz Ledo, compete, que tienes ahí.
a la Cámara de Diputados cualquier delito del orden común o el delito de responsabilidad. Y la Cámara de Diputados es la acusadora frente a la Cámara de Senadores. Procesar y juzgar al presidente de la República en los delitos de responsabilidad y a los ministros de Estado en los delitos de la misma naturaleza. Está muy clarito. Está más barroco en la Constitución mexicana, nosotros somos muy barrocos, ¿no? En la mexicana está barroco. Sí, ¿Y qué dice la mexicana? Por acá está el artículo 108, ¿no? El artículo, no, pero sí existe el procedimiento. A ver, leemos el artículo. Solo. Yo lo tengo acá, mira. Déjame leer Presidente de la la parte. República solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Es delito grave el espionaje sin juicio. Sin orden judicial. Sin orden judicial. Luego entonces... Es delito grave el espionaje sin orden judicial y tú dices, esa sería la materia que en este instante podría tomar el Senado para un proceso de esta naturaleza, si luego, es que... A diferencia de lo que le ocurre a un simple ciudadano, en donde está bien preciso aquí no hay que cambiar. Su culpabilidad. Aquí realmente es un manto de protección tremendo, claro, lo ¿no? sabemos, hay que cambiar esto, ya lo cambiamos de la Constitución de la ciudad. Bueno, dijo Andrés Manuel López Obrador, si se acuerdan del fragmento que retomamos de la entrevista que nos dio hace algunas semanas, en la parte donde él está diciendo, el que diga que va a meter a la cárcel a Peña Nieto miente porque la ley protege a los presidentes, él dice, en algún momento dice, esa va a ser una de las reformas que haremos, una de las pequeñas, pequeñas reformas que haremos. Es decir, está adelantando, con la cautela que tú dijiste, Porfirio, pero está adelantando que si llega a la presidencia tendría que modificarse ese asunto que le da este manto protector al presidente de la República. Hay que tener una discusión con su gente sobre la parte jurídica. Yo he estudiado muchos años este asunto y pocos habían sacado a la luz. Yo sí creo y tengo fundamento jurídico para decir que se le puede acusar. En el momento actual, con la ley actual. Con la ley actual se le puede, si hace modificaciones. No está reglamentado. Yo tengo ahorita, y lo puedo decir, ya listo prácticamente para iniciando el periodo, voy a establecer una iniciativa, voy a presentar una iniciativa para precisamente hacer que en la Constitución conste que el presidente de la República tenga que estar obligado a cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Ojalá y te la voten. Por último, esto es una consecuencia, lo de este gobierno, del Pacto por México. Claro que sí. En el Pacto por México se hace una alianza lamentable del PAN, tú eres crítico tu partido, del PRD y del PRI, y toda la agenda de Peña se la aceptan. Toda la gente. Sus famosas reformas estructurales. Y de hecho hacen un masacote. No se han peleado. Actúa como oposición la oposición, pregunta el maestro. No actúa la oposición con oposición. Hicieron un pacto de sangre con Peña. Claro que sí. ¿A cambio de? A cambio de muchas cosas. Pues las elecciones de los estados, que no todos le salieron. A cambio de que predominó una alianza ideológica entre los tecnócratas del PRI y el PAN. Y el PRD fue nada más de acólito, ¿no? Incluso metieron con el tema de la energía, le quitaron soberanía a algún país sobre recursos naturales, las disposiciones laborales son muy inmundas, ¿no? Todo es hacia la derecha del pacto, todo. Pues nos vamos, quedamos con todos estos temas abiertos. Agradezco muchísimo que hayan estado esta mañana en esta mesa de este programa en vivo que estamos transmitiendo desde esta plataforma digital, y a los dos les aprecio mucho. Senador Búrquez, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar de estos temas. Gracias a ti, gracias, te vemos muy repuesto de tu trance médico. Pues ya vamos adelante. ¿Cómo vas? Muy bien, voy y con mucha energía y con muchas ganas de estar en la línea jugada, de batalla. En la jugada. Bueno, senador, qué bueno que estás saliendo del trance médico. Gracias, senador Búrquez, por estar aquí. Porfirio Muñoz Ledo, gracias por estar aquí. Gracias, y gracias de estar con Búrquez. Pues, gracias a usted. Estás tan repuesto que se oye en el volumen de tu voz. Gracias. Como decía el vaquero de Bacadehuachi, Pancho canta fiero pero fuerte, ¿no? Con esto nos vamos a una pausa y regresamos en otros temas. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.